Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, de nuevo, por supuesto, agradeceros la presencia aquí, además la presencia tan cuantiosa. Creo que es una manifestación de lo que queremos reflejar con un libro como este de Hay Alternativas. Lo cierto es que como esto es una breve introducción que dará paso después a un debate guiado con inteligencia por David, pues yo me sumo a las palabras de Juan y al final me quisiera añadir algunos elementos sobre por qué nos motivó escribir este libro. Este libro, Hay Alternativas, su propio nombre lo indica, lo que pretende es dar instrumentos a la ciudadanía para comprender lo que está pasando, como ha dicho Juan. Y esto nace de un diagnóstico bastante obvio. La ciudadanía está siendo engañada continuamente con lo que tiene que ver con la economía. Y estamos siendo engañados también los economistas. Había un economista, que era Joan Robinson, que escribió que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Ese fue el lema que guió todo el nacimiento de Estudiantes por una Economía Crítica, organización, movimiento en el que formé parte con ilusión y del que sigo formando parte, como tantos otros economistas, que teníamos ese objetivo, desentrañar los mitos, las falsedades, los engaños sistemáticos que nos explicaban en cada rincón, en la televisión, en la radio, en las facultades de economía, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando yo estaba siendo estudiante, como podéis comprobar, no hace tanto, pues en realidad, cuando me examiné en un examen de planes de pensiones, nos preguntaban en macroeconomía que por qué había que privatizar los planes de pensiones privados. Bueno, a mí eso me cabreó y yo expliqué que no, fundamentalmente con los argumentos que entonces había aprendido ya de Juan Torres y de Vicente Navarro, y expliqué que no era necesario, que eso era una trama ideológica, y expliqué técnicamente los motivos y razones por los cuales no solo no era necesario, sino que agravaba un problema social. Evidentemente suspendí, y suspendí, y además mi examen desapareció mi examen y tuve que hacerlo otra vez. Y esta vez, he de reconocer, pues tuve que fingir ser lo que no era para aprobar. Esta realidad se suma a otra anécdota de la facultad. Cuando uno estudia teoría económica en la facultad y tiene que resolver un problema con gráficas en las que tiene que hacer pues una serie de elementos matemáticos con curvas y te pregunta ¿cuál debe ser el cambio del salario? La respuesta matemática, que es la verdad absoluta para ese examen, es que tiene que bajar. Y eso es el examen, y además es impecable, porque es un modelo con supuestos que son falsos, pero si tú desarrollas ese modelo matemáticamente, la única solución posible es bajar el salario, y tienes que entrar por el aro, y tienes que responder para aprobar ese examen que hay que bajar el salario. Entonces, criamos una serie de generaciones de economistas totalmente ideologizados, a pesar de que se oscurece su relación profundamente al venderles que es la teoría económica única, la verdad absoluta. Verdad absoluta, concepto que me explicó un profesor en cuarto de carrera para decirme que eso era lo que me iba a explicar a continuación. La verdad absoluta os voy a explicar, dijo nada más empezar una clase. Podéis imaginaros que no era ni marxismo ni mucho menos, era una serie de doctrina que te explicaba pues todo el pensamiento neoliberal aplicado con unas buenas herramientas matemáticas, impecables, insisto, pero que eran modelos y puedes tener modelos alternativos. Y bajo ese engaño, bajo esa estafa, al final nosotros lo que tenemos que hacer es dotar de herramientas a la gente para comprender lo que está pasando, porque la economía, aunque se presente oscura, la economía es nuestro salario, son las condiciones laborales, es el precio de la vivienda, es el precio de los servicios públicos, es nuestro futuro, nuestras pensiones, eso es la economía. Por mucho que, evidentemente, uno enciende la televisión y ve hedge funds, prima de riesgo, tipo de mercado interbancario, etcétera, y la gente, digamos, no economista, desconecta inmediatamente. Con razón, además, porque, claro, le parece ajeno, parecen conceptos totalmente ajenos y uno no se preocupa por ellos. Entonces, nuestra labor era explicar que esos conceptos en apariencia ajenos en realidad derivaban de unas relaciones ciertamente complejas, pero que se podían explicar con relativa facilidad para dar cuenta de que en esos conceptos se escondía una gran estafa. Y ese es el libro, un libro divulgativo, un libro para aprender economía, un libro para despertar la curiosidad sobre lo que está pasando. Elementos que creo que ayudan a despertar, y por eso me aplaudo la pregunta de David, porque el objetivo del libro es que la gente se vuelva más indignada.
el término evidentemente más de moda, pero que se cabre más, que salga enfadado, pero enfadado de una forma constructiva. Y constructiva partiendo de una realidad, de que no hay alternativas técnicas. Alternativas técnicas las hay. La debaten todos los días los economistas críticos, están encima de la mesa, se han puesto en marcha en diferentes espacios políticos a lo largo de toda la historia. Todos los procesos de emancipación de América Latina, de ruptura con la ortodoxia económica, revelan que se pueden tomar caminos diferentes. La propia etapa de la Gran Depresión en Estados Unidos revela que se podía romper con la ortodoxia. El caso, evidentemente, un modelo concreto y con sus propias singularidades, que es el modelo islandés, revela que no todo tiene que pasar por el mismo camino. Y sin embargo nos engañan, porque no nos sacan Islandia, ni nos sacan de lo que podemos imitar. No nos explican esa historia, no nos explican lo que se podría tomar como vías alternativas. Al contrario, nos meten en esa economía del miedo, en esta doctrina del shock, y nos muestran a los griegos, a los portugueses sufriendo, pero no nos muestran a los griegos organizándose solidariamente en comunidades, tomando universidades, tomando su propio camino. No nos muestran eso porque se podría imitar. Nos muestran el miedo para que nos asustemos. Y nuestro objetivo es poder cambiar esta realidad. Pero no es un problema de técnica, esto es muy importante, es un problema político, es un problema que tiene que ver con el poder, es un problema que tiene que ver con la política en sentido amplio. No es un elemento de que no tengamos alternativas, claro que lo hay, los hay en este libro y los hay en tantos otros libros de brillantes economistas nacionales y extranjeros. Las alternativas están encima de la mesa, lo que necesitamos es comprender cómo las vamos a llevar a cabo, cuál es la base social, la gente que nos va a apoyar, los sectores, cómo vamos a poder organizar, cómo se puede organizar la gente para poner esas alternativas a cabo, cuál es la base social que necesitamos para hacer esa transformación, para hacer la revolución, cuál es la base social que necesitamos para hacer eso. Y eso es para mí el principal problema, el principal obstáculo que enfrentamos. Una vez sabemos que las alternativas y estamos concienciados, están ahí, están encima de la mesa. Necesitamos ese elemento político, porque siempre nos han escondido conceptos como el poder. Nos lo han escondido, no se habla de poder en ningún sitio, cuando realmente es una variable fundamental para entender desde la reforma laboral hasta el golpe constitucional que hicieron el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay que entender la noción de poder, la reforma financiera, todas las reformas recientes de los últimos gobiernos tienen que ver con el poder y sin embargo parece que se difumina, parece que todos somos iguales. Por lo tanto, para mí es esa la realidad, cómo montamos esa base social. Y esto es una opinión puramente personal. Para mí la base social tiene que ser, y siguiendo la filosofía que evidentemente creo que comparte Juan Torres, y es que debemos pensar en lo que tenemos en común y olvidarnos de esas diferencias anecdóticas, secundarias, en las que siempre nos centramos para convertirnos en la vida de Brian. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es sumar y poder ser, primero, en primer lugar, resistir a esta avalancha de recortes, esta avalancha de regresión social, porque es eso hacia donde vamos, hacia un nuevo orden social, que en el debate iremos viendo las particularidades de cada aspecto del empleo, de las pensiones, etcétera, pero caminamos hacia un orden social altamente regresivo, donde una mayoría va a vivir en un estadio de casi supervivencia y en el que va a estar sometida en la mayoría del tiempo a los deseos de instancias superiores, bien sean grandes empresarios o bien sean los llamados mercados financieros a los que luego descubriremos. Entonces se trata de poner a toda esa gente en común y eso es un elemento político, eso es un elemento de convergencia, es un elemento que va más allá de la técnica y para hacer ese elemento lo que necesitamos es pensar colectivamente, como ha dicho Juan, canalizar la frustración de la gente para darle las herramientas y decirle, es que tu frustración, que te hayan despedido, que te hayan bajado el salario, tiene que ver con un proceso económico que tiene responsables políticos y económicos, y por lo tanto hay alternativas, y convencerle y sumarle a un movimiento progresista, evidentemente, de transformación del sistema económico. Y eso es lo que tenemos que explicar, bajo el riesgo de que si no lo hacemos, esa frustración creciente que va a seguir creciendo como resultado de los efectos que provoca las reformas de recortes y demás que están haciendo recientemente a lo largo de toda Europa, esa frustración creciente podría ser canalizada, desgraciadamente, por sectores populistas que pueden amenazar nuestra sociedad tal y como la conocemos. Y es que estamos viviendo un cambio democrático profundo, estamos sufriendo ataques a la democracia clarísimos. Y era impensable, hace unos años, que
un gobierno que planteaba un referéndum, que sugería la posibilidad de abrir un referéndum a su ciudadanía, pudiera ser derribado por los mercados financieros y sustituido por un gobierno títere al servicio de esos mercados financieros, y que encima los medios de comunicación presentaran a ese títere, a ese tecnócrata, como el salvador que viene a retirar nuestros pecados que habían hecho toda la ciudadanía gastando más de lo que podía. En realidad es una clara estrategia política, y frente a una estrategia política necesitamos generar esa base social que dé respuesta. Por eso para mí es esperanzador ver tanta gente aquí. Es esperanzador porque simboliza que seguramente aquí haya de todas las tendencias políticas, de tradiciones políticas muy diferentes, pero estamos aquí y estamos todos en la misma sala y compartimos muchos elementos, y eso es en lo que debemos trabajar para poder superar, porque alternativas las hay, lo que nos hace falta es la fuerza suficiente y la inteligencia suficiente para poder ponerlas en marcha, y nosotros creemos que hemos contribuido humildemente a poder despertar esa curiosidad para dotarnos de esas herramientas, y por lo tanto ya nuestro proceso colectivo de convergencia entre todos nosotros, pues creo y espero que nos lleve a ofrecer resistencia a estos recortes y a ofrecer una alternativa política clara en el sentido global del término, que nos permita superar el sistema económico y sistema político que es el origen de la frustración que hoy padece la gente, frustración que se debe a la pobreza, a la desigualdad creciente, a las condiciones laborales deprimentes que estamos sufriendo. Por lo tanto, espero que a lo largo del debate moderado por David podamos arrojar luz, como intentamos en el libro, y podamos colectivamente pues poder seguir contribuyendo a ese elemento. Muchas gracias. Vamos a abordar, yo creo, como les decía antes de conectar con Vicent, el tema de la reforma laboral, ¿no? Que es, yo creo, lo que más nos ha sorprendido. Y leyendo el libro, para muchos que lo hayáis leído, lo que más te llama la atención es que estos tres autores, que están un poco locos, dicen cosas como que hay gente a la que no le interesa el pleno empleo. Y decir, esto es yo creo que, muy atrevido. Alberto. Sí. Bueno, no es tan atrevido en realidad porque no es una novedad. Eso ya lo escribieron economistas como Kalecki en los años 40, en los años 30, 40, 50, brillantemente, y antes que él muchos otros, entre ellos el propio Marx, hablando del concepto ejército industrial de reserva. El pleno empleo es un gran problema de forma técnica, entendida, para las grandes empresas, para las empresas en general, porque supone que los trabajadores no tienen ningún miedo de exigir nuevas condiciones laborales mejoradas, nuevos incrementos salariales. Y esto es así porque en unas condiciones normales, donde hay cierto desempleo, normales desde el punto de vista del capitalismo, en realidad, en el seno de la empresa hay poder, como decíamos antes, hay poder desigual. Están los empresarios que ejercen el poder fundamental, que es el poder de coacción, el poder de poderte despedir. Y ese es un poder importante que hace que al final, por eso exista el derecho del trabajo, para poder mitigar esas diferencias que se ha cargado la nueva reforma laboral y que ya venía deteriorando la anterior de forma grave. Entonces, claro, si tú tienes una fila de gente dispuesta a trabajar porque está en desempleo, pues un empleado en su empresa pues tiene menos incentivos para hacer una huelga, para exigir nuevas mejoras salariales, porque al fin y al cabo el empresario te puede despedir y sustituir con gran facilidad. En condiciones de pleno empleo, imaginaros, esto es imposible porque no existe esa concepción del desempleo, y por lo tanto si te despide, pues en realidad puedes encontrar un trabajo con gran facilidad, de modo que tus riesgos se han disminuido muchísimo, de modo que para incrementar el poder de las grandes empresas, pues ellas en cierto medido se favorecen de condiciones como las actuales, que llegan al punto de que hoy, con casi 6 millones a los que podríamos acabar este año de desempleados, pues la COE esté pidiendo directamente que la huelga esté restringida, precisamente porque se sabe que en estas circunstancias pues juega en su... Hay una fórmula que llama mucho la atención también en este libro, y es que apuesta por lo contrario que se está haciendo, lo contrario que se está planteando, es subir los salarios, al revés, porque esto provocaría más consumo y, por tanto, más empleo para las empresas. Ahí yo creo que es una de las bazas que hay que cambiar, ¿no? Esa mentalidad de todos nosotros, de pensar que nosotros somos los que creamos consumo y, por tanto, aportamos valor a las empresas, ¿no?
Claro, y tiene que ver con lo que han venido diciendo Juan y Vicent sobre el modelo de crecimiento. Una economía capitalista tiene que crecer, lo que pasa es que puede elegir diferentes formas de crecer. Pueden crecer basada en las exportaciones, de forma que lo que se produce se vende en el exterior, de modo que con los beneficios obtenidos de esa venta, pues vuelve a comenzar. Y ese es el crecimiento económico y el ciclo capitalista y el motor del sistema actual. Pero también se puede hacer, de hecho, ese sistema de modelo de exportaciones, pues lleva a lo que Vicent Navarro ha llamado pues la chinarización, porque al fin y al cabo es una carrera hacia el fondo, como se entiende en economía, es que todos tienen que competir y claro, vas todo compitiendo hacia la baja y al final pues evidentemente no todos pueden ganar, porque las exportaciones de uno son las importaciones de otros, no pueden ganar todos, algunos ganan y otros pierden, de modo que hay otra alternativa dentro del propio sistema, es decir, otra forma de crecer, y esa forma de crecer es la de propulsado por los salarios. Propulsado por los salarios porque la riqueza que se genera en un año, en términos monetarios, se puede dividir en beneficios o en salarios. Pues la parte que corresponde a los salarios ha estado cayendo sistemáticamente desde los años 80. Es decir, aunque la tarta se ha hecho más grande, la riqueza generada en un país, la parte que le corresponde a los trabajadores cada vez se ha hecho más chica. Y eso lo que ha hecho ha sido que en realidad tengan menos capacidad para poder consumir los productos que generan las empresas del propio país. Esto se ha superado, compensado virtualmente en España y en otros países periféricos con vía al endeudamiento. Es decir, recurro al préstamo y entonces supero artificialmente este problema que me generaría que mi gente se está empobreciendo y que no le puedo vender las cosas a la gente que se está empobreciendo. Una vez la burbuja inmobiliaria que ha financiado, ha sido la que ha estado el árbol, que ha estado dándole sombra a este endeudamiento, se ha pinchado, una vez desaparece, ¿qué es lo que queda? Pues queda la superficie, queda la gente empobrecida, endeudada y sin capacidad de consumo. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo, al final tienen que despedir trabajadores porque es que la gente no entra en sus tiendas a comprar. Y no entra en sus tiendas a comprar porque se está empobreciendo, porque está en desempleo y no tiene ingresos, o los ingresos son muy reducidos. De modo que lo que la propia Organización Internacional del Trabajo está ya sacando muchos informes es una forma de crecer dirigida por los salarios, es decir, subir los salarios en la participación de la renta para que eso pueda compensar las diferencias. Eso yo creo que es una obviedad, y una obviedad que ya tiene muchos ejemplos históricos que permiten inducir lo siguiente, es que tus propios trabajadores tienen que tener suficiente riqueza como para poder comprar tus productos. Como de desigualdad y de redistribución de la renta esta gente no quiere ni oír de hablar, lo que nos propone es ese camino al neofeudalismo que supone pues tener que bajar las condiciones laborales para poder competir contra otros países. Y no nos equivoquemos, nosotros no tenemos un modelo productivo como puede tener Francia y Alemania, de alta tecnología, de alto valor añadido. No, tenemos un modelo productivo pues de bajo valor añadido, de poca cualificación, y nuestros competidores, por lo tanto, pues son los países de este de Europa y China y países que exportan en esas condiciones. Y si queremos vencerles en ese sentido, pues tendremos que tener, entiéndaseme bien, trabajadores chinos, es decir, los trabajadores españoles tendrán que tener condiciones laborales chinas. Y como dice Vicent Navarro, pues esta reforma laboral efectivamente ha servido, o su objetivo último es hacer mella en el salario directo, diferido e indirecto para poder seguir compitiendo contra China. Por eso ese recurso a la competitividad, porque no quieren oír hablar de redistribución de la renta y porque su modelo es seguir creciendo dentro del sistema capitalista, pero compitiendo con otros países de menor valor. Vamos a hablar del terrorismo financiero, que es ese gran enemigo, masa negra, oscura. Rumores, especulación, agencias de calificación. ¿Qué hacemos también, por ejemplo, con las cajas de ahorro? Alberto. Bueno, yo creo que, como ha dicho Juan, hay que llamar a las cosas por su nombre, y hablar de terrorismo financiero es hablar de todas las actividades vinculadas a las finanzas que generan terror, porque es por definición. Y creo también que nos sobran argumentos, datos y motivos para explicar qué es el terrorismo financiero. Más allá de lo que Juan ha podido explicar y con lo que está profundamente de acuerdo, pues hay que pensar en algo muy elemental. Hoy en día tenemos, la situación de hoy, no nos tenemos que ir mucho más atrás, más de un centenar de personas, de familias que son desahuciadas de media en España.
Y sin embargo, según el último censo que ha reflejado el país, que saldrá dentro de poco, hay 6 millones de casas vacías. Y un país que tiene 6 millones de casas vacías y expulsa de sus casas a 100 familias al día de media, pues es un país que funciona muy, muy mal. Y es un país que además está ejerciendo el chantaje, la extorsión desde las propias entidades financieras. En su aspecto macro, como ha comentado Juan Torre, chantajeando a los gobiernos para imponer las políticas que les benefician, de acuerdo a la privatización del sistema de pensiones, a la privatización de todos aquellos sectores donde va a entrar las entidades financieras, y también en el aspecto micro, que también lo ha comentado Juan, ese chantaje, esa extorsión, esos abusos financieros que se producen a todo tipo de familias, y que al final, ¿quién lo paga? Al final lo pagan los empleados de banca, que son los estratos más bajos de las entidades financieras y que en realidad ni siquiera son conscientes de lo que están vendiendo. En muchos casos, en otros puede que sí lo sean, pero por lo general y por las experiencias que yo tengo de haber hablado con ellos mismos, al final resulta que es normal que la gente canalice su frustración yendo a la puerta del banco, persiguiendo al empleado hasta que entre a su propia casa, diciéndole que le está estafando, porque es el elemento visible, cuando la culpa de ese sistema es precisamente del propio sistema, de las propias entidades financieras. Y hablamos de terrorismo financiero en su aspecto micro y en su aspecto macro, pero cuando hablamos de terrorismo financiero, para comprenderlo, para comprender quizás la naturaleza del propio sistema económico, tenemos que entender qué papel juega, por ejemplo, los fondos de inversión. Los fondos de inversión son los fondos que gestionan los bancos, las entidades privadas. Funcionan de una forma muy sencilla. Ellos recogen dinero de cada uno de vosotros, vuestros 100, 200 euros, los suman, los generan en un pack, y ese pack es gestionado por un gestor especializado del propio banco, que su objetivo es moverlo a través del sistema financiero para obtener una rentabilidad. Obtiene una rentabilidad especulando en los mercados financieros, deuda pública, como ha comentado Juan Torres, pero también deuda privada, pero también los mercados de futuros, de materias primas, en todo tipo de mercados, incluso en la economía real. Cuando ha ejercido esa especulación con éxito, obtiene una ganancia. De esa ganancia se queda una gran parte, en una forma de comisión. Y esa comisión, lo que queda restante, es lo que nos va a ir repartiendo de nuevo a cada uno de vosotros que participó en ese fondo. Y eso será la rentabilidad que vosotros veis en el cartel. Ese fondo de inversión que te genera un 1%, eso es la ganancia que ha obtenido después de restarle la comisión que se queda. Ese es el funcionamiento básico de cualquier fondo de inversión. Ahora bien, hay muchos fondos de inversión y de muchos tipos. El que he explicado es para personas normales, como las que aquí estamos, pero los que más dinero mueven son los que mueven el dinero de los multimillonarios, el dinero de la excedente de las grandes empresas, que los mueven y atacan directamente a objetivos mucho más grandes, como los grandes países. El propio George Soros especuló contra Inglaterra y su sistema monetario y en 3 días había tumbado a un solo país. Era una persona, pero movía grandes cantidades de dinero suficientes para aprovechar una brecha en el sistema financiero y poder conseguir atacar un país, como se atacó en Indonesia, como se atacó en toda Asia en los años 90 y como se atacó también a Brasil y a tantos otros países, y más reciente Grecia y España, frente a la mirada hacia otra parte del Banco Central Europeo y de las autoridades. Son actividades especulativas que se hacen desde los bancos y desde unos cuantos gestores que manejan muchísimo dinero. De hecho, muchos de estos fondos de inversión pues tienen una barrera de entrada que ninguno de nosotros lo podemos superar. Los hedge funds tienen una barrera de entrada normalmente de 1 millón de euros o de dólares, de modo que imagino que aquí no hay ninguno presente que pues tenga la capacidad de suscribir un hedge fund de esta naturaleza. Pues esos son los que más rentabilidad dan, porque cuanto más dinero tienes, más rentabilidad vas a tener. Hasta el punto, y esto no es ningún tipo de demagogia, sino que es algo muy sensato, que el dinero que se reproduce mientras la gente duerme, porque al fin y al cabo está especulando continuamente, y dado la globalización lo hace las 24 horas del día, porque hoy lo hace aquí, mañana lo va a hacer en Hong Kong y pasado lo va a hacer en Estados Unidos, bueno, pasado no, en cualquier momento, en las 24 horas, pues al final consigue que los que tienen mucho dinero, de un día para otro, pues hayan visto incrementado su riqueza pues en las cantidades que pueden corresponder a un salario precario hoy en día en España. Pues sencillamente por la lógica que sigue el capital, por la lógica que sigue esta actividad especulativa. Os pongo un ejemplo. Hay unos fondos de inversión, los fondos de capital riesgo, que están especializados, funcionan como os he explicado, pero están especializados en comprar empresas de la economía real que no cotizan en bolsa. Las compran, las reestructuran, ¿qué quiere decir? Baja los salarios, despiden trabajadores, deslocalizan, hace todo tipo de cambios en la empresa productiva y un par de años, cuando ya están, entre comillas, saneadas,
es cuando la venden, con una ganancia, y de esa ganancia han obtenido ellos su rentabilidad. Pues puede darse la gran paradoja, como puede ocurrir en Estados Unidos, donde este sistema de los fondos de inversión, esta especulación está mucho más desarrollada, pues que al final los propios trabajadores estén invirtiendo en fondos de inversión que especulan contra sus propias empresas. Esto es algo que los fondos de pensiones hacen continuamente. Los fondos de pensiones que se supone garantizan nuestra jubilación, aparte de que entran en actividades muy arriesgadas, como hemos visto en Estados Unidos y también aquí, pues pueden estar consiguiendo esas rentabilidades que te garantizan esa jubilación, pues lo pueden estar consiguiendo a costa de atacar a tus condiciones laborales de hoy. Y eso es porque el mecanismo financiero es complejo, pero funciona de esta forma. Así que, por supuesto, en las burbujas financieras, como decía Vicent, pues quien más se beneficia es quien más capacidad tiene de entrar a jugar en el casino. Porque evidentemente quienes no entramos en el casino, porque las clases más bajas, las clases populares, fundamentalmente nuestros ingresos provienen de la masa salarial, de nuestro salario, mientras que las clases más altas, según subes por estrato de renta, sus ingresos provienen en parte del salario, pero cada vez más de ingresos financieros. De modo que cuando hay una burbuja financiera, a quien más beneficia es a quienes están jugando en ese juego. Y especulan con todo. Especulan en cualquier mercado porque el objetivo es únicamente ganar una rentabilidad y poder repartir al final una parte a los que participaron en ese juego. Hasta el punto que su único objetivo es moverse de un mercado a otro buscando cuál es más rentable. Y esto hace que cuando estuvieron en la subprime, en toda la burbuja de las hipotecas estadounidenses, y aquel sistema se cayera, pues desplazaran todo su dinero, porque aquello había dejado de ser un negocio, desplazaran todo su dinero hacia los mercados futuros de materias primas, provocando un incremento espectacular de los precios en las materias primas y matando directamente de hambre a la gente en el tercer mundo, donde el precio de las materias primas pues es un elemento fundamental y cualquier variación al alza pues provoca la muerte de hambre a la gente. Pero eso lo estaban haciendo unos comisionistas que estaban en el mercado de futuros en Estados Unidos y que ellos simplemente tienen pantallas delante de ellos, en su ordenador delante, que les gestionan cuáles son las mayores rentabilidades. El mercado de maíz, de trigo, de soja, la deuda pública de Grecia, la deuda pública de España, y entonces mueven el dinero de sus inversores, normalmente grandes empresas y grande fortuna, buscando cuál es el que más dinero le da. Y cuando uno cae, pues lo mueven al otro. Evidentemente, esto tiene repercusiones, porque el dinero no se genera de la nada, tiene la economía real como base fundamental. Y entonces es cuando nos encontramos con esa realidad. ¿Y cómo lo hacen? Como tienen las pantallas para buscar la máxima rentabilidad, pues en teoría deberían invertir pensando en los fundamentos, en los fundamentales, como se diría en economía, en la economía real que hay detrás. Por ejemplo, si un inversor gestionando un fondo de inversión quiere prestarle a España, lo que tendría que hacer sería hacer un estudio de España, un estudio macroeconómico, serio, riguroso, que le diga si España es fuerte, tiene unas buenas condiciones macroeconómicas que le permitan devolverte el dinero. Como eso lleva mucho tiempo y el mercado financiero funciona como un rebaño, comportamiento de rebaño, de modo que uno sale corriendo y salen todos los demás y después ya preguntan qué ha pasado, pues entonces lo que hacen es buscar un intermediario que les resuma toda esa información en 2 o 3 letras, y esas son las agencias de calificación, que hacen el estudio de todos los títulos financieros y te dicen, ya no tienes que estudiar, te voy a poner en 3 letras para que tú decidas. Entonces le añaden a todos los títulos financieros delante de las pantallas, pues esas letras, y entonces el inversor simplemente se deja guiar por esas letras, por el corto plazo, por esas letras, esa información sesgada, porque la agencia de calificación son propiedad muchas veces de fondos de inversión. Por lo tanto, ahí hay un conflicto de interés que vete tú a saber, y entonces lo que te encuentras es que se dejan guiar por esas letras y por el corto plazo, destruyendo la economía real, destruyendo todo tipo de empleo, destruyendo, pues matando de hambre a la gente. Pues eso porque funcionan así. No os preocupéis, o sea, el Banco Santander especula con paraísos fiscales no porque sea malo, botín no tiene por qué ser malo, a lo mejor lo es, pero es malo porque es banquero. No porque sea botín en sí mismo, sino porque es banquero. Y si no es botín, el próximo que lo hará y sus gestores funcionan así. Y yo tengo compañeros que trabajan en eso y tienen objetivos, y hay muchas películas, y además desde el 95 hay varias películas, como la de Evan McGregor, que está en el 98 hablando de esto, de que tú eres un gestor, un empleado, y te ponen una serie de objetivos y tienes que hacerlo todo
en la frontera de la legalidad, y si puedes, te puedes pasar, si no te pillan, para hacer las máximas rentabilidades. Si no cumples, te sustituyen por otro. Por lo tanto, esa muerte de hambre en el tercer mundo no la generó alguien que deseaba matar a gente en el tercer mundo. Era alguien que tenía que cumplir unos objetivos y vio en esa pantalla que allí había negocio. Y por lo tanto dijo, yo lo voy a hacer porque si no, lo hace otro. Porque es la lógica capitalista de la competencia. Y eso es lo que hace que este sistema funcione así. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las grandes fortunas, las grandes empresas y sobre todo la banca internacional que se hace de oro con las comisiones de este tipo de operaciones, actividades especulativas y que además es la que en última instancia es hasta propietaria de los medios de comunicación que lanzan rumores. Porque pueden lanzar rumores continuamente basándose en algún elemento real, como el caso de Grecia y el trucar las cuentas públicas, para difamar continuamente esa actividad, esa condición económica y, claro, como funcionan como un rebaño, pues uno sale corriendo y entonces salen todos corriendo. Que haces grandes ganancias especulativas, pero Grecia la próxima vez que se tenga que endeudar, pues le costará mucho más caro, tendrá que hacer esos recortes o toda esa actividad que bien conocemos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Las grandes empresas, las grandes fortunas y los fondos de inversión gestionados por ellas. Tan sencillo como eso. ¿Y quién domina este mundo? Pues los mismos. Pues no hace falta nada más que ver. Mira, un banco de inversión altamente especulativo que gestiona y se hace de oro precisamente con su actividad especulativa. Goldman Sachs. ¿De dónde viene el primer ministro griego? ¿De dónde viene el presidente italiano? ¿De dónde viene el presidente del Banco Central Europeo? Goldman Sachs. Bueno, pues está fácil, ¿no? Otra. Lehman Brothers, y ya no hace falta que lo diga. Pues nosotros tenemos a un ministro de Economía muy falto en educación, es decir, muy falto de educación, que viene de esas entidades que se favorecen por esto. Bueno, pues los ponemos a gestionar la economía real. La economía que ellos destruyen la va a gestionar este tipo de personas. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer todo tipo de reformas para favorecer esto. ¿Qué hay que hacer? Todo lo contrario. Todo lo contrario a los intereses de estas clases altas. Es que aquí está la clave de la desigualdad en tiempos de bonanza entre comillas, porque mientras esto sucede existen los salarios precarios, la diferencia de salario entre hombre y mujeres, los inmigrantes siendo expulsados. Esta crisis sucede dentro de tiempos de bonanza económica. Entonces es lo que ocurre y lo que tenemos que hacer es evidentemente romper esta realidad, romper esta situación y tenemos que pues regular las finanzas, tener una nacionalización de las cajas de ahorro, que ahora las van a utilizar para hacer más negocio. ¿Por qué? Porque se ha estallado la burbuja inmobiliaria. Y ya termino con esto, ha estallado la burbuja inmobiliaria. ¿Y qué han hecho los fondos de inversión que gestionan los bancos? Pues en muchos casos han hecho como en Madrid, comprar hospitales privados, porque están viendo el negocio, porque lo están provocando ellos. Te cierran hospitales públicos y tú, cuando te pones enfermo, tienes que ir a un hospital privado y pasar por caja. Mucho más caro. Pasas por caja y es dinero directamente al bolsillo de los banqueros, que son los que gestionan los hospitales. Y en Madrid, en la Comunidad de Madrid lo sabéis, la mayoría de los hospitales privados están gestionados por constructoras y el que no, por un fondo de inversión que viene de fuera. Pues son ellos los propietarios, que no nos... Y son ellos los beneficiarios de los recortes, porque lo público está enfrentado con lo privado. Si cierras un hospital público, evidentemente tendrás que, si te pones malo, ir a un hospital privado. Y si tienes que dar tu educación a tus hijos y te han deteriorado tanto la educación pública, pues te están presionando para irte a la privada. Y si te la privatizan directamente, pues ya no puedes ni elegir. Entonces, es toda una estrategia política e ideológica para servir a los grandes intereses. Esos grandes intereses que son las clases altas, que son las que se benefician. Porque, como decía, la desigualdad está aquí. En estos tiempos de bonanza, pues las crisis financieras lo que hacen, bueno, las burbujas financieras y burbujas inmobiliarias van dando muchos réditos a los que más tienen, porque utilizan ese mecanismo. Y mientras aquí se enriquecían las grandes fortunas invirtiendo y especulando con la burbuja inmobiliaria, pues los jóvenes que teníamos contratos miserables, los investigadores, los que tiran 2 carreras, pues todo una miseria. Pero mientras, pues los que tenían dinero, pues podían rentabilizarlo invirtiendo en el mercado inmobiliario. La gran paradoja y lo que debería sacar de aquí pues ese elemento de vergüenza y de indignación es que cuando llega la crisis a quienes ayuda es precisamente a los que se habían hecho de oro en tiempos de bonanza, mientras los que estábamos sufriendo la precariedad son los golpeados por el paro, los recortes y toda esa situación. Esa es muy importante, la realidad del capitalismo. Es que es el capitalismo el que funciona así, es su lógica del capital, la lógica que... Quedaros con ese elemento de Santander, de Botín, no son ellos como personas, son ellos como sujetos económicos. Eso es fundamental. Termino brevemente con un ejemplo. Las multinacionales farmacéuticas.
El último informe de Oxfam sobre este tema era que solo invertían el 1% de sus investigaciones en el tercer mundo, donde evidentemente están la mayoría de enfermedades más graves. ¿Por qué lo hacían así? ¿Porque son malas? No, porque es que su mercado no está allí. Porque allí se ponían a invertir, gastaban grandes cantidades de dinero, producían la cura, por ejemplo, pero luego, ¿a quién se la vendían si son todos pobres? Pues evidentemente, como ellos solo piensan en la rentabilidad y no en un criterio social de salvar al mundo, ni de acabar con el hambre, lo que hacían es invertir en el primer mundo, en elementos de cosmética, de mejora de la estética, que eso sí genera productos que se pueden vender, porque te los compra la gente rica. Pues esa realidad no tiene que ver con que las multinacionales sean buenas o malas por naturaleza. O sea, no son los gestores los que lo hacen, es que es el juego capitalista en el que los sujetos económicos compiten entre sí por obtener una rentabilidad. Y eso es el terrorismo financiero, pero está insertado en el sistema económico y no en las actividades voluntarias. Preguntas. Por allí tenemos... ¿Dónde está mi micro? Allí. Buenas. Yo quería hacer dos preguntas rápidas. Una era si creen que es verdad todo esto que nos venden, de que Grecia está a punto de salir del euro, del colapso. Y dos, si en caso de suceder esto, si verían viable que los países atacados por el FMI salieran del euro y siguieran adelante como ha ocurrido en América Latina. Gracias. Vale, gracias. A ver, más preguntas por aquí, por este lado. Una más, vale. Pues por aquí que llevan un buen rato. No, es una chica de allí. Sí. Somos unos preguntones. Hola, buenas noches. Me parece interesantísimo todo lo que estáis diciendo y lo comparto completamente, pero es que estoy muy ansiosa por toda esta situación. Y lo que yo querría saber es de qué manera vamos a conseguir todos estos objetivos. Porque veo que esta clase política no nos lleva a ninguna parte. ¿De qué manera podemos hacer para conseguir todo lo que estáis diciendo? Porque yo no le veo el camino, la verdad. Vale, pues Alberto, si quieres, colapso de Grecia. Sí, respondo. Bueno, en primer lugar, disculparnos por no poder responder todas, porque a nosotros estaríamos encantados, pero la verdad es que nos iríamos a unas horas que evidentemente no son sostenibles. En cualquier caso, yo respondo a la de Grecia. Sobre Grecia hay mucha desinformación, pero también hay mucha especulación. A veces, especulación me refiero de información para poder facilitar incluso la especulación económica, como decía yo antes. Grecia está en una situación verdaderamente dramática por todos los motivos que comentamos en nuestros artículos que solemos escribir. Fundamentalmente porque las autoridades no han sabido responder ni identificar correctamente el problema y han hecho ese terrorismo financiero que ha descrito Juan con esa ayuda a los estados, falsa ayuda a los estados, que en el fondo no es más que una forma de disimular ayuda a los acreedores, que son los grandes bancos y las grandes fortunas que tienen la titularidad de los contratos de deuda pública. Grecia es probable que acabe saliendo del euro, eso es lo que dice la mayoría de economistas, pero antes una advertencia, los economistas no somos como lo físico, un físico puede decir que un proyectil sale de aquí y termina allí, y efectivamente se cumple. Los economistas pues tenemos nuestros modelos para predecir el comportamiento y la gran inmensa mayoría no acierta, y los que aciertan normalmente lo hacen de casualidad, de modo que este tipo de predicciones económicas no existen. La ciencia social pues es azarosa porque depende de comportamientos sociales, del comportamiento humano en última instancia, y aunque haya fundamentos económicos que se puedan explicar, pues el cúmulo, el agregado de todos ellos puede dar resultados inesperados. Así que sería especular si sale del euro o no. Yo doy mi pequeña opinión. Salir del euro evidentemente implica grandes costes que... Aquí lo que hay que evaluar es si esos costes son mayores o menores que permanecer en él de cara a la inmensa mayoría de la población, que es la que está sufriendo los recortes, valorar ese elemento que te permite recuperar herramientas de política económica y reestructurar tu economía, pero de lo que sí te puedo decir,
y en eso sobre el debate de salida del euro o no, hay muchos debates interesantes que se están haciendo en Madrid y en todas partes de Europa sobre esta cuestión, pero lo que sí está claro es que haría falta algún tipo de alianza tipo ALBA de América Latina, pero en Europa, es decir, un tipo de internacionalismo, si se puede decir así, de alianzas entre países que están sufriendo el yugo de unas determinadas políticas económicas ideológicamente muy determinadas y que podría incluir, ¿por qué no?, a los países periféricos de Europa, entre ellos pues Portugal, Italia, Grecia y España. Sería deseable. Ahora bien, necesitamos construir eso. Necesitamos que para construir el ALBA, por ejemplo, pues hacía falta que hubiera una base social que lo demandara, o apoyara a los gobiernos que se sumaron a ese proyecto internacionalista, a ese proyecto de integración. En este sentido, yo creo que la pregunta es, como hice en mi intervención inicial, ¿cómo conseguimos que la gente apoye ese tipo de proceso? ¿Cómo conseguimos que la gente pues se sume a ese proceso? Para mí, y ahora esto lo responderán Juan y Vicent con mucha más rigurosidad y más atención, para mí es sumar los frentes de lucha. Y estos frentes de lucha para mí son tres. Es los partidos políticos transformadores, eso que has englobado en clase política, también me incluyo, evidentemente, pero que para mí no existe esa clase política, existen políticos de distintas clases sociales, y por lo tanto es distinto, porque en un sentido estricto yo soy político, pero en un sentido amplio todos los que estamos aquí somos políticos. Por lo tanto, creo que los partidos políticos transformadores, los políticos que nos encargamos o que tenemos esa ideología, tenemos que sumarnos con los sindicatos, que hay que fortalecerlos, evidentemente, y hacen falta, y con los movimientos sociales, entre ellos el 15M, la ONG, hasta las asociaciones de vecinos. Todos tenemos que hacer autocrítica de nuestros propios errores, pero todos tenemos que sumarnos. Y yo creo que esos tres frentes de lucha que están golpeando al mismo enemigo por diferentes espacios y que nos están golpeando a todos por diferentes técnicas, son los que tenemos que ir convergiendo pensando en esa filosofía de compartir. Y yo creo que si lo conseguimos y fortalecemos esos tres espacios de lucha, todos necesarios, todos, no se puede prescindir, ni uno solo podría ganar la guerra, los tres, pues yo creo que ese es el camino que yo creo, y esta es una opinión evidentemente muy personal. Vale, para